Cada uno de nosotros tiene un porqué y un para qué hace lo que hace. Y pues yo no soy la excepción, ¿no? Y me gustaría contarte un resumen de mi historia. Mi nombre es George Mena, soy coach de liderazgo familiar, instructor de artes marciales y creador del método Cerebro Autotransformable, donde contribuimos con padres de familia como tú a cómo poder entrenar su cerebro, que de tal manera que te permita liderar todos los aspectos de tu vida a un éxito. Y lo que es mejor, cómo poder desde esa transformación, desde ese aprendizaje, poder impactar positivamente en la vida de nuestros hijos, que creo y pienso que es determinante en cómo ellos vivirán su vida adulta. Ellos aprenden de lo que nosotros hacemos. Y para que me conozcas un poquito más, te voy a contar brevemente mi historia, porque cada uno de nosotros tiene un porqué y un para qué hace lo que hace. Bueno, yo era una de esas personas que probablemente tú conozcas, que era muy difícil de buscar ayuda. Pero a veces los seres humanos necesitamos digamos, una situación muy, a veces complicada, difícil, o incluso una crisis, digamos, para reflexionar un poco y para tal vez conectarnos con nuestra esencia y poder transformar nuestra vida. Yo era uno de esos niños que nace con esas ganas de comerse el mundo, ¿verdad? Como casi todos. Un niño que le gustaba conversar con los adultos, hacer amigos, ser sociable, y que me encantaba el fútbol. Básicamente era un niño feliz, probablemente como tú, como esos niños que en este momento tienes en casa y que amas tanto, que son tus hijos, ¿no? Toda esa felicidad se vio afectada negativamente en el momento en que mi madre me dijo: hijo, me voy a ir al mercado y ya regreso. Y desde ese momento mi vida cambió totalmente, ya que mi mamá nunca más volvió. No recuerdo si fueron semanas o meses después, me vi en mi nuevo entorno familiar, junto a mi hermano menor, que estaba compuesto por mi abuela, mis tíos y mis primos. Y en esta nueva familia, digámoslo así, yo tuve que aprender a callar, a ser un niño que no cuestione, que no pregunte, que no sea ese niño que a veces se le dice ese niño despierto, ¿no? Que siempre quiere saber el porqué y el para qué de las cosas. Pues en este lugar no se permitía que los niños digan lo que piensan, digan lo que sienten, que opinen. Pues básicamente que los niños no tienen voz, ¿no? Y tuve que aprender a vivir de esa manera. Y por si fuera poco, nos estaba esperando algo aún peor. Y es que nos tocó vivir en carne propia, pasar por el abuso sexual por parte de un familiar. Y no fue una vez, sino muchas veces. Y lo más doloroso para mí fue el no poder decirle a nadie, el no poder expresarme libremente, expresar lo que me pasaba, el no poder contar con papá y mamá para que nos ayudaran. Y quizás ese sentimiento de ira que se fue desde ese momento alimentando dentro de mí fue por lo que esta persona le hizo a mi hermano más que por lo que me hizo a mí. Y es que probablemente dentro de nuestra creación como seres humanos, a veces los mayores adoptamos roles de padres, ¿no? Y ese era lo que pasaba conmigo, ¿no? Yo tenía aproximadamente 5, mi hermano tenía más o menos 3 años. Y yo pues le lavaba a veces su ropa, a veces lo llevaba al baño a hacer sus necesidades, ¿no? Cosas que a veces, como te digo, los hermanos mayores tomamos como si fuera nuestro rol de padre, ¿no? Y bueno, y básicamente esto
me hizo sufrir tanto, me dolía tanto el que también le hayan hecho esto a mi hermano menor. Y desde ese momento, pues, ya sabrás, ya comprenderás que mi comportamiento a nivel psicológico, pues, cambió drásticamente, ¿no? Y empecé a comportarme más agresivo, con mucho más miedo, con mucha más ira. No era capaz de poder decir lo que siento, pues un sinnúmero de problemas que conlleva todo esto cuando uno pasa por algo grave siendo niño. Y pues como comprenderás, ningún adulto, ni mis familiares, ni mis profesores podían comprender lo que me pasaba. Y ya sabes qué es lo que pasa cuando un niño, entre comillas, se porta mal, ¿verdad? Empiezan los castigos, me aislaban de la casa, decían que yo no tenía por qué estar en la casa y me mandaban a trabajar. En el salón sabrás qué pasa cuando un niño hace algo malo, ¿no? Pues te castigan mirando la pared media hora, qué sé yo. Bueno, y tantas de estas cosas que me pasaron, que incluso una de mis maestras una vez me golpeó con una patada tan fuerte que, bueno, estuve cojo como un par de días. A mis 13 años, luego de vivir todo esto, mi papá, luego de probablemente recibir algún mensaje divino, fue y nos rescató de este lugar. Y justamente ese mismo año, probablemente le aconsejaron a algunos profesores míos de secundaria que yo no podía salir al frente, me costaba mucho desenvolverme en las cuestiones de grupo o de lo que fuera que tenga que ver con relacionarse con otros. Y entonces mi papá decide inscribirme en una escuela de taekwondo que me ayudó muchísimo a sobrellevar de todo esto que pasé de niño. Y sobre todo de las artes marciales aprendí la perseverancia y esta lucha continua por aferrarme a la vida. Por eso siempre digo que el taekwondo a mí me salvó la vida. Y bueno, pero sin embargo aún faltaba mucho más dentro de mí. Todo esto que me pasó no fue algo leve, ¿no? Y empecé a tomar muchísimas malas decisiones, ya que empecé a creer que yo no podía ser merecedor de amor, de felicidad, o de que me pasaran cosas buenas. Y entonces, todos estos sentimientos, estas emociones de supervivencia, que se les llama, me llevaban por caminos que yo no quería, me llevaban a vivir una vida que yo no quería. Y pues me fueron convirtiendo en un adulto distinto al que yo había soñado. Y cuando fui padre, volvimos su mamá de mi hija y yo a pasar por esto tan doloroso, por este tema tan que nos aqueja tanto como sociedad. Y es que mi hija una de esas noches, que eran aproximadamente las 7 me parece, empezó a contarnos cómo su primo intentó abusar sexualmente de ella. Y eran palabras tan desgarradoras que tu hija te cuente a detalle cada cosa que le empezó a hacer este sujeto. Que en ese momento yo tuve una mezcla de sentimientos como miedo, ira, y empecé a temblar. Y entonces yo opté por contarle a un familiar mucho mayor que nosotros para ver cómo podríamos resolver este problema, porque no podía tomarme el valor de poder ir y enfrentar a esta familia y decirles lo que pasó. Probablemente era lo que me pasó de niño lo que me impedía. Y entonces este familiar nos aconsejó de que no dijéramos nada. ¿Por qué? Porque sus padres de este sujeto estaban por separarse y que si contábamos se iban a separar definitivamente y bueno, la familia se iba a desbaratar, ¿no? Y la mamá de mi hija y yo optamos por no contar nada, pero decidimos irnos de la casa de mi suegra en la que vivíamos, por producto de muchas malas decisiones financieras que yo tomé y que terminaron haciéndome vivir en la casa de mi suegra, ¿no? Entonces nos fuimos
Y ya verás, todos estos problemas financieros, deudas y todo esto, nos hacían volver. Cada vez que nos íbamos de la casa de mi suegra, volvíamos y volvíamos porque no entendía por qué tomaba tantas malas decisiones. Y en una de esas que regresamos ya a quedarnos de nuevo, este sujeto volvió a atacar a mi hija por segunda vez. Y fue ese momento que decidí tomar valor y contárselo a todo el mundo. Y desde ese momento, lógicamente ella empezó a cambiar su comportamiento drásticamente y yo, lejos de ayudarle, empecé a pegarle más, a corregir ese comportamiento con castigos severos, con palabras horribles que la herían constantemente y un sinnúmero de cosas que hacía yo según mi percepción para poder cambiar ese comportamiento y todo esto me llevó a un día de tanto pensar, mis deudas, lo que me pasó, vivir una vida infeliz. Me llegó llegué a un punto donde tantas de esas noches pensaba en por qué me sucedía todo esto. Y uno de esos días decido buscar ayuda. Ya prácticamente estaba, digamos, al borde del abismo. Y decido buscar ayuda y esta ayuda la encontré, gracias a Dios, en el coaching. Y desde ese momento que contra viento y marea pude participar de estas sesiones poderosas y transformadoras que han sido para mí, descubrí que toda esta carga que yo llevaba conmigo, todo este resentimiento, toda esta ira, toda esta frustración que he vivido por más de 20 años, la proyectaba en cómo me comunicaba conmigo, cómo me comunicaba con mis hijos y cómo me comunicaba con el mundo. Y todo eso malo que yo sentía que me merecía, pues lo estaba trayendo a mi vida. Y cuando salgo de este programa fue prácticamente como volver a nacer. Y desde ese momento supe que todo lo que me pasó, todo ese sufrimiento, esa injusticia que me pasó cuando fui niño, tenía que ser por algo mucho más trascendental que simplemente quedarme a sufrir para toda la vida. Y es entonces que decido empezar a estudiar todo acerca del comportamiento humano. Y desde ese momento no paré. Todo lo que aprendí en estas sesiones poderosas, que no es magia, sino es descubrir qué cosas nos pueden limitar y qué cosas nos pueden fortalecer, para que al ponerlo en práctica nos ayuden a construir nuevas redes neuronales que nos permitan transformar eso que no nos gusta en nuestra vida. Y entonces, bueno, al estudiar todo esto, descubrimos, pues, ¿no?, que la mayoría de adultos, o a la mayoría de nosotros los adultos, y a nuestros padres, no los han educado emocionalmente. A la mayoría se los ha educado, como se dice, bajo la zanahoria y el palo, ¿verdad? Y muchas veces eso nos ha generado como sociedad que solo nos enfoquemos en enseñar a los hijos la parte académica, la parte técnica, de enseñarles a sumar, a restar, los colores, que es buenísimo. Pero sin embargo hemos descuidado esa parte que es más importante, la parte de cómo educar su cerebro para poder, desde ese lugar, poder comunicarnos mejor con uno mismo y comunicarnos mejor con otros. Y descubro que todo esto que empecé a aprender, lo quise compartir con todo el mundo. Y sobre todo con personas como tú, que si estás aquí, es porque probablemente quieres darles algo más a tus hijos, más de lo normal, como lo llamo yo. Porque lo normal es darles comida, un techo, educación técnica,
vestido, eso es lo normal, ¿verdad? Eso es lo que se espera, mejor dicho. Pero ir más allá es, creo yo, ofrecerles a nuestros hijos y a nosotros mismos una vida extraordinaria. Y para terminar aquí, todo esto me ha ayudado a mí a comunicarme mejor conmigo mismo, con mis hijos, a sanar el resentimiento con mis padres, pero por lo menos aprender a comprender el por qué hicieron lo que hicieron y por qué no hicieron lo que debieron hacer. Sin embargo, comprender no significa justificar. Pero si logras comprenderte a ti mismo, puedes comprender a otros. Y desde esa comprensión podemos comunicarnos mejor. Y bueno, aquí me tienes haciendo todo esto que me encanta. Que no te vengo a decir que ya soy perfecto, pero sin embargo, decidí empezar hace un tiempo. Decidí empezar a transformar mi vida. Y probablemente esto que vas a descubrir el día de hoy, estos valores que son los que te hacen un ser genuino, si los pones en práctica, si logras honrarlos con mucha energía y si logras trabajar muy fuerte en ellos, te aseguro que tu vida se va a transformar. Te agradezco infinitamente por estar escuchándome, porque sinceramente, al estar detrás de esta pantalla, de este video, me ayudas muchísimo. Me ayudas a darme cuenta que a pesar de las dificultades, a pesar de que uno pueda sufrir muchísimo, aún así puede contribuir con otras personas a poder dejarles el mundo un poquito mejor a nuestros hijos. Porque estoy convencido que nuestros hijos son esos líderes que tanto necesita nuestro país y pienso que el mundo entero. Muchas gracias.